José Ángel Fernández Gallón. Usted es interventor con varios años de experiencia en ayuntamientos asturianos, es además el presidente del Observatorio Asturiano Ciudadano Anticorrupción, que ha participado en, que ha desarrollado esta ley. ¿Qué aspectos de su experiencia profesional y social les han motivado a desarrollar esta ley? Y más allá me gustaría saber, aparte de los aspectos que le haya de la motivación, si cree que una ley como la de estas características podría haber evitado casos de corrupción de los que asaltan en estas fechas Asturias en diferentes momentos procesales. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. José Ángel García. Vamos a ver, y una pregunta bastante amplia, ¿no? Respecto a mi experiencia como interventor, me gustaría atender a una cuestión, o contar, si se me permite, una anécdota, ¿no? En una ocasión, en un ayuntamiento, yo hice un informe en contra del parecer del alcalde, y era un informe en materia de personal. El alcalde convocó a los trabajadores, les facilitó mi número personal de teléfono, dijo que la culpa era del hijo del interventor, y que cualquier cuestión que me la plantearan a mí. Antes se habló de represalias, se habló de presión. Hay mucha presión a los empleados públicos a la hora de desempeñar sus funciones. Cualquier empleado público que conoce la vida diaria y la aplicación práctica del derecho, no una aplicación teórica, una aplicación práctica, hasta al menos avezado, sabe que esta ley ya es necesaria, y es muy necesaria. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy interventor, soy secretario, soy funcionario de Habitación Nacional, en principio gozo de un estatus de independencia, pero la realidad es que mi normativa, que es estatal, no me permite trabajar con toda la libertad y toda la independencia que podría. Puedo hacer mi trabajo como tantos y tantos compañeros dentro de un arco determinado de movimientos. Falaba Goicochea, interventor en su momento Castro Real, Salvador Orihuela, con muy buen criterio, que la mayor parte de los compañeros tratan de ir pasando el día a día. Unos pocos, muy pocos, son unos corruptos, y luego otros pocos son una especie de quijotes que tratan de enfrentarse a los molinos de viento. Y yo soy uno de esos pocos quijotes, y lo que me llevó, o las conclusiones a las que llegué después de 10 años que llevo en la administración pública, llegué a sufrir presiones. En todos los países hay funcionarios que vigilan la legalidad, en todos. Pero también hay agencias independientes. Una cosa no excluye la otra. Porque ya es necesario eso ya es necesario. Y ya es necesario porque probablemente se podrían haber evitado muchos casos de corrupción que se dieron en el Principado de Asturias. Es decir, podrían haberse cortado de raíz antes de tener que llegar a los tribunales, con una labor de prevención que esta unidad anticorrupción podría desempeñar. Y a nivel local, pues otro tanto de lo mismo. Para hacer el cuento corto, voy a contar otra anécdota. Ahora mismo está de instrucción un proceso en el Xulgado de Pravia, Xulgado número 1 de Pravia, creo que llegue, por un plan local de empleo donde se contrata a 7 personas, 12, no recuerdo, saltándose absolutamente todos los formalismos de derecho administrativo, de procedimiento administrativo en la contratación y concretamente la anulación de actos administrativos, o sea, nulos o anulables. Todos los procesos que fixaba en aquel momento la Ley 3092 se los salta. Yo hice un informe en aquel momento y no sirvió absolutamente de nada. Tuvieron que pasar años antes de que yo estuviera ante el Xulgado de Instrucción número 1 de Pravia a declarar ante la Sueza sobre por qué hice ese informe y cuáles son las consecuencias de ese informe. Si hubiera existido en aquel momento una unidad anticorrupción, ese informe, en vez de ir como tantos informes que tengo hechos,
a la papelera del alcalde correspondiente, ese informe hubieran mandado aquí. Y las consecuencias y la realidad de ese informe hubiera sido muy diferente. Y sobre todo la percepción de la ciudadanía sería diferente. Por eso es tan necesaria esta ley. La ciudadanía se daría cuenta con la aprobación de esta ley de que de verdad la clase política quiere apostar en la lucha contra la corrupción. Y eso para mí es esencial. No basta con que se denuncie un caso y 10 años después se resuelva cuando ya nadie se acuerda de por qué se originó el caso. Lo importante es que también la respuesta sea rápida. Y, si es posible, tratar de evitar la judicialización de esa circunstancia, si es posible. Y si no, precisamente judicializarlo lo antes posible. Nada más. Una última pregunta, ¿no? Yo no sé qué aspectos considera centrales de la ley. Yo creo que ha mencionado la independencia, el tema de las comunicaciones anónimas, como se recoge en la ley, ¿no? Aquí se ha cuestionado ese aspecto, hablando de la posibilidad de denuncias falsas, y se ha hablado también del coste de este órgano. No sé si la relación coste-beneficio de un órgano anticorrupción considera necesario, y si luego se considera que la independencia es básica en un organismo de lucha contra la corrupción. Si un organismo que no sea dependiente del gobierno podría provocar el efecto contrario, incluso de agravar la corrupción en vez de luchar contra ella. José Ángel, como yo señalé antes, la independencia y la clave de bóveda de todo el edificio de esta ley. Es decir, citaba antes una frase de Martín Santibáñez en un artículo muy bueno sobre agencias de anticorrupción que hay en toda Latinoamérica. Bueno, también hay agencias de anticorrupción en otros países europeos, sobre todo en Norte Europa y en Centro Europa, ¿no? Y decía, sin independencia no existe anticorrupción. Y eso es fundamental. Tenemos la experiencia no necesariamente fallida de la Oficina Antifraude. Cuando redactamos esta ley ya nos dimos cuenta que había que reforzar la independencia, y como nos dimos cuenta, por eso en vez de un solo director optamos por 3 inspectores, optamos por hacer una dependencia directa de la Xunta. Yo creo que no tiene ningún sentido, es decir, podemos estar a cuestiones formales, podemos estar a si hubiera que cambiar alguna cuestión en el preámbulo, o antes Julio Zaonero con buen criterio comentó que podría ser necesario introducir la asistencia de IETRAU o establecer un plazo de duración de esas actuaciones. Bien, yo creo que precisamente para eso estamos en sede parlamentaria, para tratar de mejorar la ley todo lo posible. Ahora bien, hay algo que yo entiendo que no se puede discutir, y es la necesidad de esta ley y la independencia. Y yo no entendería, y probablemente mucha gente que llevamos empleados públicos, que llevamos peleando en trincheras durante años en este punto, no entenderíamos que un grupo parlamentario se opusiera a un organismo independiente, dependiente, en tal caso, de la Xunta General, no de una consellería, con personas al frente independientes, tanto por su estatus como por su formación, como por su capacidad de actuación. Y es muy difícil de entender que un grupo parlamentario pueda oponerse. Yo no lo entendería, pero bueno, esa es la cuestión. Y referente al tema de la denuncia anónima, en la segunda redacción que se dio a esta ley, precisamente se optó por cambiar denuncia por comunicación. O sea, tenemos que entender que no se trata de una denuncia. Eso es una tergiversación muy peligrosa. Y una comunicación. La denuncia se falla ante otras instancias, se falla ante la policía, ante la fiscalía, y otra situación. Aquí estamos hablando de comunicaciones. Y es verdad no pertenece a la nuestra tradición jurídica, no pertenece a la nuestra cultura, puede sonar a delación, olvidémonos de eso. Existe en otros países, funciona, y es posible que acabar parcialmente con la corrupción, trabajemos en ello. Quería preguntar al señor Álvarez Villa, del Consejo por la Función Pública. Usted ha llegado a decir que el individuo que denuncia la corrupción se convierte en un apestado dentro de la organización, o en el mejor de los casos un individuo invisible al que se le hace el vacío. Yo no sé si usted conoce casos bien de funcionarios que han sido represaliados por denunciar la corrupción en la administración asturiana, donde usted trabaja, o que hayan tenido miedo a denunciar ante el riesgo de ser apestados, de ser represaliados, de sufrir cierta clase de acoso, y se cree que una iniciativa como esta pues podría ser decisiva al respecto. Javier Álvarez Villa, Concello por otra Función Pública en Asturias. Bueno, por supuesto que conozco casos,
aunque creo que no esté el momento de identificarlos con nombres y apellidos, evidentemente, ¿no? Pero sí que conozco algunos, podría citar alguno, de algún funcionario, por ejemplo, más de uno, que por votar en contra y hacer constancia de un voto particular en una mesa de contratación fue fulminantemente cesado a los pocos días en un puesto de jefatura de servicio por libre designación. Bueno, ese sería un caso muy significativo, más de uno de este tipo, ¿no? Evidentemente el problema que se suscita con el tema de la denuncia a cara descubierta, como yo indiqué en mi intervención, es que quien denuncia a cara descubierta se pone claramente en contra del sistema. El sistema administrativo de la Administración del Principado, pero yo creo que con carácter general la reflexión es extensible probablemente a casi todas las administraciones locales, quizá menos a la Administración del Estado por otro tipo de estructura más amplia, pero desde luego a las administraciones locales y a la comunidad autónoma, es que hay una organización piramidal fundamentalmente estructurada en base a la confianza. Es decir, aquí en el Principado de Asturias durante bastantes años, y también hice referencia a ello en mi intervención, prácticamente todas las relaciones de puestos de trabajo contenían como sistema de provisión de los puestos de trabajo, especialmente a partir de cierto nivel de responsabilidad, el sistema de libre designación. Bueno, el sistema de libre designación, el problema práctico que plantea, y no es un descubrimiento mío, sino que lo vienen diciendo los principales especialistas en derecho administrativo del Estado español, desde incluso la máxima autoridad reconocida en la materia, como puede ser el catedrático Sánchez Morón. El problema que plantea es que el funcionario que se le nombra a dedo, como comúnmente se denomina la libre designación, es un funcionario es decir, agradecido es decir, con el propio órgano que le nombra. Hay un intercambio clientelar de favores, ¿no? El político que nombra un funcionario por libre designación espera de él no un comportamiento en base a una confianza personal o técnica, sino una lealtad personal. Y tiene como contrapartida, en relación con el ejemplo que le comentaba antes de represalia, que en el mismo momento en el que el político pierde la confianza en ese funcionario, por el mismo argumento que lo nombra, le cesa de manera fulminante. Eso sí, agradeciéndole los servicios prestados, como suele constar eufemísticamente en los nombramientos que constan en el boletín oficial, ¿no? Por tanto, digamos, yendo al grano de su pregunta, claro que sí que hay temor, hay represalias, y precisamente por eso no son frecuentes. Yo diría que en el tiempo que llevo trabajando como funcionario público en la Administración del Principado, pues no recuerdo ninguna. Probablemente los representantes de la Inspección General de Servicios que comparecerán aquí la semana que viene podrán ofrecer datos más fidedignos y más ciertos de los que yo estoy exponiendo. Pero denuncias con nombres y apellidos dirigidas a la Inspección General de Servicios sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Administración del Principado de Asturias creo que se podrían contar con los dedos de una mano y seguro que sobrarían dedos, ¿no? Hace pocos días conocimos por la prensa que la Inspección General de Servicios había tramitado en los últimos años, creo que eran 60 y pico expedientes relacionados con presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Administración, de los cuales no puso en conocimiento de la Fiscalía ni una sola de ellas. Yo creo que aquí, es decir, es la prueba más clara de que ese tipo de organismos, precisamente por la dependencia directa de las instrucciones políticas del poder y fundamentalmente porque es el órgano político el que nombra a través de ese sistema de confianza al responsable de esas unidades, no funcionan. No funcionan y no sirven realmente para el cometido para el que están previstas. Por lo tanto, yo creo que esta proposición de ley no solo serviría, como ya comentaron antes otros compañeros, en concreto José Ángel Gayol, para introducir un órgano independiente, que es la clave del asunto, sino también para eliminar, y con eso evitaríamos el argumento del incremento de costes, órganos absolutamente ineficaces en esta materia, como puede ser la Inspección General de Servicios. Y no sé si le he entendido bien, ha dicho que no había encontrado, o sea, que no se había producido ninguna denuncia con los apellidos de los funcionarios que estaban en la Administración, que ninguno oficialmente había encontrado ninguna irregularidad de las cosas que han sucedido en la Administración, ¿no? Que esas, o sea, que probablemente las habían encontrado, pero no se habían atrevido a dar el paso a denunciarlo y que no había constatación de ninguna hasta la fecha, ¿no?
No sé si le he entendido. Bueno, vamos a ver, le vuelvo a repetir lo mismo, y yo no lo conozco, en todo caso yo no soy en este sentido quizás el interlocutor más válido para darle los datos concretos. En todo caso será el jefe de la Inspección General de Servicios el que le pueda ofrecer esos datos, porque conocerá los expedientes y el número de denuncias de funcionarios perfectamente identificados que recibió y que tramitó. En todo caso, los datos que se conocen pues no van por ahí, es decir, más bien son en buena parte de los casos intervenciones o fiscalizaciones que se realizan de oficio, pero con un resultado que, insisto, es decir, queda reducido al ámbito de la propia Administración y, por lo que se ve, las irregularidades que se encuentran no acaban trasladándose a la Fiscalía. Es decir, ¿por qué? Pues el jefe de la Inspección General de Servicios podrá responder exactamente cuáles son las razones, podrá decir que a lo mejor no encuentra indicios de delito, pero bueno, es muy llamativo que en más de 60 expedientes internos relativos a irregularidades posibles o supuestas en el funcionamiento de la Administración del Principado de Asturias, ninguna de ellas haya acabado en sede judicial. Muchas gracias. Yo, pidiendo la comprensión de la mesa, por lo difícil que es hacer seis preguntas a 6 comparecientes en 20 minutos, voy a formular las preguntas al resto de comparecientes y así agilizar también el proceso, ¿no? Al señor Estefan Grueso, a mí me gustaría conocer un poco si considera que esta iniciativa que se presenta aquí va en sintonía con la legislación nacional e internacional al respecto, si cree que es oportuno en ese sentido de traer estas cuestiones aquí, qué valoración hace de estos mecanismos, si cree que han sido útiles y para sacar a luz corrupción, si hay corrupción que no habría salido a la luz en caso de haber puesto en marcha estos mecanismos, y si se han recordado las libertades de las personas denunciadas o cree que hay garantías suficientes. A la señora María José Rodríguez Fernández, del que estamos muy contentos de que por fin el Movimiento Ciudadano haya participado en la Junta y esperamos que no sea la última vez que vengan a opinar aquí. Ustedes en el fondo son vecinos que se han movilizado para luchar contra la corrupción durante décadas. Sí que me gustaría preguntarles qué consecuencias acarrea en la vida de la gente esa lucha contra la corrupción. Usted lo ha sugerido, ha dicho que no quería que pasasen funcionarios por lo que han pasado ustedes en estas denuncias, que entiendo que ha sido un proceso duro. ¿En qué consiste esa indefensión? ¿Qué cree que se podría evitar de lo que podrían sufrir los denunciantes? Y le quería preguntar un poco, me interesa mucho cómo salen a la luz estas irregularidades habitualmente, ¿no? Esto es una acusación popular en el caso Marea. ¿Cómo se consigue descubrir un caso de corrupción y si cree que se puede actuar con antelación? Al señor Zaonero, Jueces por la Democracia, tenía muchas preguntas para hacerle que vamos a tener que acortar, pero sí que me gustaría preguntarle si cree que hay cierta impunidad y si cree que muchos delitos, aparte de la falta de medios que hay en los juzgados, no llegan a los juzgados porque se carecen de las pruebas que sean claves o porque hay gente que no da el paso a denunciar, sin menoscabo de que luego en los juzgados hay otras problemáticas de falta de medios, ¿no? Y al señor Junceda, al que también le agradezco la presencia y los comentarios, sí que me hubiera gustado haberlos contrastado la semana que viene con los expertos. Me consta que ahí va a haber división de opiniones. También sé que usted no pudo venir en otro momento, entonces bienvenido está. Sí que nos gustaría también preguntarle, porque usted ha hablado de necesidades de más fiscales, de más cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también. En ese sentido, creo que no son competencias tampoco autonómicas, corrígame si me equivoco, que para usted qué competencias autonómicas podría haber en lucha contra la corrupción y qué mecanismos en ese sentido también usted propone. Muchas gracias. Muchas gracias. Aclaro que el tiempo que quedaba para el turno del Grupo Parlamentario de Podemos Asturias eran 2 minutos. Ha sido muy hábil en hacer todo este montón de preguntas, pero bueno, les agradecería y entendieran, entendería que tienen que ser respuestas muy breves, ¿vale? No obstante, yo la flexibilidad también la aporto. Buenas tardes, Estefan Grueso, Filtrala, otra vez. Ahora mismo hay efectivamente legislaciones internacionales, hay recomendaciones, hay prácticas que son específicas para las filtraciones y para este tipo de lucha. Y yo creo que lo que hay que hacer es, sencillamente, ver qué es lo que funciona y copiarlo. No hace falta una clara voluntad política, pero las herramientas creo que están ahí. Aparte de lo que legislemos, me parece muy importante también incidir en el tema de la educación. Tenemos que cambiar ese relato. Tenemos, por ejemplo, también que desarrollar modelos de
filtraciones, modelos de whistleblowing, modelos de responsabilidad en empresas, en el sector privado. Tenemos que diferenciar lo que es delito y lo que no sea delito. En cuanto a las garantías de los acusados, el hecho de que sea anónima o no la filtración yo creo que no tiene nada que ver. Nosotros en Filtrar nos dedicamos fundamentalmente a la prensa. Nosotros no publicamos todo lo que recibimos y trabajamos con medios de comunicación. Hacemos una comprobación periodística de los papeles que recibimos o de las informaciones que recibimos antes de publicarlas. En el tema judicial entiendo que es lo mismo. No se da causa nada que no se pueda comprobar que sea real o no. De ahí que el anonimato yo entiendo que no es un problema. Y la garantía de los acusados pues son las garantías que existen en cualquier otro tipo de procedimiento. La prensa, los medios de comunicación con los que trabajamos tienen un prestigio y ellos se van a encargar de comprobar la veracidad de las informaciones antes de publicarlas. En el sistema judicial pues lo mismo. Cualquier acusado tiene un tipo de garantías, con lo cual cualquier tipo de acusación que vaya pues no creo que se vea comprometida por hacerlo a través de este sistema o por las actuaciones que tuviera la unidad anticorrupción. Una cosa que sí mencionaría es el tema de lo que no sea delito, o sea, cualquier actuación que no se lleve a un juzgado, ya sea la Fiscalía, la Policía, la Fiscalía, los jueces, los que determinen cómo se sigue, todo lo que haga la unidad anticorrupción, interviniendo ellos, lanzando los informes, sí debería ser realmente una cosa pública, controlada, concreta, porque leyendo el texto hay cierta interpretación que podía ser o cierto miedo al uso político, digamos, de este organismo, ¿no? Teniendo claro que efectivamente la elección de los funcionarios que lo van a llevar es realmente muy garantista, ¿no? Con esas mayorías amplias, ese plazo de 6 años creo que de trabajo que supone una legislación, pero yo ahí sí dividiría entre la responsabilidad de lo que vaya a los juzgados y lo que haga la propia unidad anticorrupción. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra María José Rodríguez Tabal. En cuanto a las represalias que no he querido mencionar antes y que ha recibido Aval durante estos 28 años, pues van desde las más absurdas, como el querer declararnos personas non gratas, hasta llevarlo hasta el Tribunal Constitucional, nada menos, para que se nos quitase la condición de utilidad pública. Todo ello pagado con dinero público, naturalmente, tanto a los abogados como a los procuradores, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando por amenazas personales, por pérdidas de trabajo, etcétera, etcétera, y por enfrentamientos en plena calle, o por mentir a los ciudadanos diciéndoles que Aval había denunciado su caso. Así directamente. Su pregunta de cómo se entera Aval pues, de todas estas cuestiones tiene una respuesta muy clara. Aval no cuenta con un ejército de ciudadanos, no hay uno detrás de cada matorral vigilando la irregularidad urbanística o administrativa, ni muchísimo menos. Somos más bien pocos. Ya digo que esto es una especie de sacerdocio, entre comillas, que lamentablemente no tiene muchos adeptos, por las consecuencias que relaté anteriormente, principalmente. Son los propios ciudadanos quienes anónimamente, por regla general, señor jurista, señor Junceda, denuncian ante Aval, que no ante el ayuntamiento ni ante esta administración, porque los temen, aquello que ven y saben. Es Aval quien después comprueba, porque jamás actuamos sin saber de qué estamos hablando, faltaría más, comprueba si ello es cierto, si hay indicios, si hay razones, si hay pruebas. Y con ello Aval avanza. Dándose el caso de que funciona casi como un ayuntamiento paralelo, lo cual es triste decirlo, porque es a Aval a quien se dirigen los ciudadanos, abrumándonos. Tenemos también muchas ganas de jubilarnos, no sé quién decía antes que tenemos, usted, ¿verdad? Pues también nosotros, porque ya está bien, nos vamos haciendo mayores. Y además no será por el sueldo. Bien. Entonces, que lo sepa, señor jurista, que son los ciudadanos, anónimamente, que por correo electrónico, por cartas anónimas, incluso hasta pegadas con recortes de periódicos, como se hacía antiguamente para los anónimos, quienes están muertos de miedo para decir la verdad, generalmente. Porque le puedo asegurar que, por ejemplo, de 100 denuncias, puede haber 2 falsas e interesadas. Las demás son plenamente ciertas. Que luego jurídicamente hayan de llevar un debate u otro, eso ya es otra cuestión. Pero eso sí. Y son 30 años de experiencia.
las que me avalan para decir esto. Esto en Llanes, en Gijón, ya he dicho que el ámbito de esta asociación es regional. O sea, de esta Vegadeo recibimos correos electrónicos avisándonos de lo que pasa. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra? Soy Javier Junceda. Bueno, en relación a las competencias, nosotros tenemos las competencias transferidas en materia de justicia y, como es natural, la capacidad legislativa no podemos abordar nada, pero sí tenemos la oficina judicial para desarrollarla y para que los agentes puedan desarrollar con total y absoluta holgura de medios materiales las tareas que ellos tienen atribuidas. Por lo tanto, ¿cuántas veces dice que la Fiscalía no tiene medios o el Poder Judicial no tiene medios? Lo que hay que hacer es allegarle los fondos necesarios para poder llevar a cabo esa oficina judicial, esos medios. Y también hay unos que son muy importantes, son los medios no judiciales o no de fiscalía, es decir, los medios de personal que pueda estar al servicio de esa oficina judicial. Esas son competencias o atribuciones genuinamente autonómicas y para eso tenemos esa atribución, ¿no? Y después ya, bueno, no sé si en relación a lo que decía la representante de Aval, comparto plenamente su función, pero estará ya conmigo que aquí hay una institucionalidad que hay que respetar y, por lo tanto, lo que nosotros no podemos hacer es potenciar esa realidad, que supongo que ella compartirá conmigo, que es indeseada. Si realmente hubiera unas instituciones verdaderamente que funcionaran, que estuvieran a su disposición de todos los ciudadanos, evidentemente no habría necesidad de que tuvieran ellos esa función que desempeñar. Aquí lo que estamos viendo es que si realmente hay esa situación, como ella misma ha indicado, pues que tenga los días contados esa asociación, porque ya realmente las instituciones encargadas de eso que ya tenemos ya se ocuparán con solvencia de abordar cualquier cuestión que sea de ese tipo, pero también dentro de esas cuestiones habrá que verlo desde un punto de vista jurídico, que puede ser que haya mucha materia que realmente no tenga un pase, es decir, que sean cuestiones verdaderamente que no tengan un filtro ninguno y que pueda, en el tema de la seriedad que yo me refería hace un momento, lo que hay que congeniar es la trascendencia que puede tener el que ese filtro falle y te encuentres con una persona, con un San Benito, con un San Benito colgado, con una circunstancia que le puede afectar y que después resulta de una magnitud irreparable. Por tanto, esas son cuestiones que hay que ponderar, porque de hecho el derecho es a lo que tiende, a unos elementos de compaginación o de ponderación y de prudencia. Eso es a lo que yo me quiero referir. Muchas gracias. Creo que queda una última pregunta y les recuerdo tanto a los grupos como a los comparecientes que si quedara algo que no les diera tiempo en el turno de estas preguntas, que tienen al final 5 minutos para aclaraciones, ¿vale? Perdón, activo el micro. Sí, gracias. En cuanto al tema, soy juez más bien general. En cuanto a si hay o no impunidad, yo como juez solo puedo decir que lo que llega a mi juzgado, lo que llega a nuestros juzgados, se investiga. Es decir, a veces acabamos sobre seguimiento, a veces la causa continúa adelante. No tenemos nosotros una visión general de lo que ocurre dentro de la administración porque no nos corresponde, ¿no? Sí existe el dato de que en España han aumentado las causas por corrupción. Eso puede obedecer en teoría o a que hay más corrupción o simplemente a que la ciudadanía ha reaccionado, incluso a que el poder público ha reaccionado y se tramitan más causas que irían incluso, pues se podrían leer como que disminuirá la impunidad, ¿no? Pero nosotros no podemos hablar sobre algo genérico que sea una percepción puramente subjetiva, ¿no? En los juzgados lo que entra se tramita con los medios que tenemos, lógicamente. Está, sí. Muchas